El día de hoy tenemos el placer de ser acompañados por el doctor Luis José Aguirre Montiel, especialista en ortodoncia por el Instituto Odontológico de Especialidades de Tijuana y especialista en ortopedia maxilar por la Universidad del Zulia. Bienvenido, doctor. Le dejamos el micrófono y la ponencia en sus manos. Sí, gracias por la bienvenida. Bueno, vamos a tratar de hacerlo breve, de no hacerlo pesado, pero definitivamente creo que el propósito es hacerlo interesante. Como pues, pueden ver en el título, pues ahí está el tema de hoy: retracción y distalización con dispositivos de anclaje temporal, simplificando las biomecánicas. Bueno, hablando un poquito sobre este tema, yo creo que quizás, bueno, me atrevo a pensar, y de igual manera, si no es así, pues luego en los comentarios ahí responderíamos cualquier duda, pero me atrevería a pensar que ya todos pues tenemos alguna noción sobre los microtornillos, y ciertamente pues vienen siendo pues un recurso que vino para quedarse, e inclusive quizás hasta para mejorarse, porque día tras día vemos la practicidad y las bondades pues que este recurso como dispositivo, al usarlo en diferentes biomecánicas, pues nos viene facilitando ciertamente el trabajo. Entonces, bueno, voy a hacer unos conceptos, un repaso aquí rápidamente de conceptos que sería importante tenerlos muy presentes para pues ya entrar de lleno en el tema, ¿no? El movimiento, pues entiéndase que pues, en ortodoncia ocurre a partir de la aplicación de una fuerza a un órgano dentario. Es importantísimo comprender este concepto, pues que si no hay fuerza o de la forma incluso como se aplique la fuerza, pues vamos a obtener una respuesta para mover un diente en una dirección u otra según sea esa aplicación. Para cada acción, como decía Newton, que genera un movimiento deseado, existe una reacción de la misma intensidad y en dirección opuesta que puede causar movimientos indeseados en otros dientes. Esta es la tercera ley de Newton, es decir, la acción-reacción. La aplicación de una fuerza en un sentido va a tener la respuesta en otro, quizás de la misma intensidad y magnitud. Para el movimiento dental tenemos que considerar varios aspectos, hablando ya propiamente de biomecánica, entender que al aplicar la fuerza, dependiendo de ese vector de fuerza, es decir, de la dirección de la fuerza, del tipo y la intensidad o magnitud de la fuerza, pues se va a tener un tipo de movimiento u otro en los dientes como tal. Recordar pues que tenemos un punto muy importante a considerar, sobre todo cuando hablamos de cierres de espacios, cuando hablamos de retracción, cuando hablamos de distalización. Hay que considerar un punto muy importante en el diente, que es el centro de resistencia, el cual pues es variable según el diente del que estemos hablando. En incisivos está más o menos casi a la mitad de la raíz, en los molares está ubicado más o menos sobre la furca de las raíces, y bueno, tenemos esa variabilidad de la ubicación de ese centro de resistencia, que es un punto que tenemos que considerar para efectos de cómo o qué movimiento vayamos a producir con nuestra biomecánica. Otro aspecto muy importante es el anclaje. Ciertamente yo creo que es importantísimo recordar que el microtornillo vino precisamente para reforzar este concepto de anclaje, es decir, la resistencia al movimiento, sobre todo al movimiento indeseado. Cuando no queremos que un sector, cuando no queremos que una zona, cuando no queremos que ciertos dientes se muevan hacia donde no deberían moverse. En el pasado, pues años anteriores, pues no contábamos con el recurso de los microtornillos, y pues ciertamente era una batalla campal el ver cómo teníamos que buscar o ganar precisamente ese anclaje tan ansiado. Lo importante es que los tornillos están acá. Por tanto, el anclaje en ortodoncia puede ser variable al acorde a la necesidad del tratamiento según los objetivos planteados. En algunos casos se puede necesitar más o menos anclaje según la necesidad, repito, y en casos sobre todo de cierres de espacios, de retracción de sectores anteriores, posterior a extracciones probablemente de premolares, que es el caso más común, o inclusive hablar ya hoy en día de retracciones sin extracción dental, es muy importante que hablemos de un anclaje absoluto para que tengamos la eficiencia respectiva durante estas mecánicas de movimiento. Entonces, ese anclaje absoluto, recuerden que teníamos
varios niveles de anclaje. Hablamos de anclaje mínimo, anclaje moderado, anclaje máximo, y en este caso hablamos de anclaje absoluto, que es el que nos proveen los microtornillos, o en un escenario distinto también las mini placas que sirven también para ese propósito. Por tanto, hablar de este anclaje absoluto se denomina también anclaje esquelético porque provee precisamente, valga la redundancia, ese anclaje absoluto durante el movimiento dental y genera resistencia al desplazamiento dental no deseado, aspecto muy importante, con la estabilidad de anclaje durante el tratamiento y confort para el paciente, sin que se dependa de su colaboración como en las mecánicas tradicionales, donde pues teníamos que sumar más aparatología, tomas de impresión, pérdida de tiempo en la consulta, etcétera. Ya saben que en situaciones como esas, cuando no se usaban los microtornillos, pues era un poco más batalloso por todo lo que conllevaba el querer tener un poco de anclaje. Por tanto, bueno, centrémonos en el punto de los microtornillos, que son los que nos van a brindar este favor de anclaje absoluto, los cuales pues, nos van a permitir realizar movimientos en los tres sentidos del espacio con mucha más seguridad y con mucha más garantía de que lo que hagamos va a resultar acorde al plan. Importante considerar que ciertamente de cara al movimiento dental hay ciertos factores que pueden influir positiva o negativamente para dicho anclaje a aplicar. Por tanto, hablamos de la morfología y longitud radicular. Es muy importante considerar esto, sobre todo cuando se quiere mover un diente o un grupo de dientes en alguna dirección. Dependiendo de esa morfología y longitud de raíces, pues vamos a tener allí complicaciones o no. Recuerden, raíces dilaceradas, raíces con curvaturas muy marcadas, son de esta forma, pues, o practicarían resistencia al movimiento. Dientes con longitudes muy cortas, ojo, porque pudiésemos incurrir allí en algún problema, en algún accidente, en algún tipo de iatrogenia que pues, pudiese evitarse si lo planificamos bien. El tipo de hueso alveolar también es importante, sobre todo a la hora de indicar un microtornillo. Ciertamente las características del hueso son variables dependiendo de si se trata del maxilar o la mandíbula. Y aún así, más allá de las características histológicas de cada hueso, tanto del maxilar como la mandíbula, es importantísimo tener en cuenta que pues, hay pacientes con algún tipo de deficiencias en este sentido, algún tipo de osteopenia, osteoporosis o algún tipo de proceso reabsortivo, agresivo que tengan en el hueso y pues que nos limite por completo el mover un diente y pues mucho más colocar un microtornillo. La enfermedad periodontal pues va de la mano de esto, ¿no? En pacientes que tienen enfermedades periodontales activas, este tipo de enfermedad que es tan agresiva con el hueso, pues obviamente es un factor muy importante para prevenir o evitar problemas mayores. La retorsión ósea va de la mano de lo mismo, la aplicación del torque, dobleces de segundo orden y espacios de déntulos. Bueno, son básicamente aspectos que tienen que tenerse muy presentes si queremos trabajar con microtornillos y esperemos tener un resultado positivo. En las indicaciones de los microtornillos, vamos por acá rápidamente, no voy a ahondar mucho en esto, pero podemos anclar aparatos en boca, como el caso del péndulo, como se ve en la imagen superior izquierda, ortodoncia lingual, podemos instruir el sector anterior, verticalizar molares, como vemos acá abajo, con el verticalizador de Sanders, que es el que vemos acá abajo en la derecha. Y bueno, en orden general, pues retracción de dientes anteriores, protección de dientes anteriores, distalización del segmento posterior, mesialización del segmento posterior, intrusión del segmento anterior y de molares, enderezamiento de los molares, nivelación de la inclinación transversal del plano oclusal, distalizar y anclaje con aparatos, ya lo comentamos, erupción forzada de dientes incluidos o no incluidos, expansión asimétrica y como fijación quirúrgica con braques linguales. Entonces, bueno, definitivamente pues tenemos una lista bastante amplia de los usos que el microtornillo nos puede brindar. Por tanto, pues, ¿qué esperamos para utilizarlos, no? Los materiales, pues recordar, las principales aleaciones de los microtornillos, tenemos el acero inoxidable y el de titanio, quizás con mucha más garantía y mucha más bondad del acero inoxidable que el titanio, sobre todo por la resistencia, entendiendo que hay zonas que son de mucha más dureza, zonas que son en ese sentido más demandantes de una aleación que sea más resistente de cara a evitar una fractura del tornillo al momento de colocarlo. Importantísimo pues conocer
el material. El material que elijamos pues tendrá que ser acorde a la planeación que se haga para lograr dichos objetivos. Es decir, cuáles son los tipos de tornillos que tenemos, sus longitudes, tipos de cabeza, los accesorios con los cuales se pueden colocar los microtornillos, la ergonomía pues, que necesitas tener para efectos de poder realizar dicho procedimiento. Como vemos en la imagen, pues ahí se nos muestra tanto el maneral o el hand drive, los vástagos respectivos, y vemos que hay diferentes variaciones de la longitud de los tornillos respectivamente, ¿no? Y en ese sentido, es importantísimo que reconozcamos para qué vamos a utilizar el tornillo y a efectos de pues, poder seleccionarlo de forma adecuada. Recordar pues, que tenemos diferentes tipos de cabeza de los tornillos, como es el caso de cabezas simples, cabezas perforadas, más pequeñas o la micro o la mini, y también tenemos la cabeza de tipo bracket. Esto pues ya va acorde al procedimiento o al tipo de movimiento que vayas a realizar, unos serán más cómodos que otros, ya queda a criterio del clínico según sea su necesidad. El microtornillo, pues, recuerden, pues, está compuesto por tres partes. Tenemos la cabeza, que es la parte superior, como vemos allí en la imagen. Tenemos una sección o parte intermedia que se denomina cuello o perfil transmucoso también. Y tenemos la parte inferior y quizás la más larga, que es el cuerpo o rosca activa del microtornillo como tal. Importante esto considerarlo porque a la hora de elegir el tornillo, dependiendo de precisamente la estructura de dicho tornillo, pues nos va a ir mejor o no tan mejor para cada caso. En el caso de tornillos de mayores longitudes, sobre todo al hablar de colocaciones extraalveolares, como es el caso de la cresta infracigomática, el caso de la meseta o shelf mandibular, pues ciertamente se demanda el utilizar tornillos de mayores longitudes, como es el caso de 12 milímetros, 14 milímetros o 16 milímetros, quizás un poco más remoto el uso de tornillos tan largos, sin embargo, pues existen y hay escenarios que a veces nos exigen o nos obligan a tener que usar tornillos tan largos como es el caso de un tornillo de 16 milímetros. También el diámetro, pues recuerde que puede variar, ¿no? Un microtornillo pues viene de 1.6, 1.8 o 2 milímetros incluso, o poco más. Ya esto varía según la longitud del tornillo y también la selección acorde a la ubicación donde se vaya a colocar ese microtornillo. Ahí ya varía, pues las casas comerciales, pues unas traen unos tamaños, las nomenclaturas pues son similares, sin embargo, pues ahí varía un poco entre una casa comercial u otra. En el caso de Hyosen, pues creo que traemos por ahí en Cofepris tratando de autorizar los tornillos de mayores longitudes, estamos a la espera y próximamente seguro los tenemos con nosotros. Esperemos que sí. Muy bien, en consideraciones para el éxito clínico, debemos entender la maloclusión. Si nosotros no conocemos a detalle la maloclusión con la cual nos estamos enfrentando, pues realmente va a ser bastante complicado el que podamos ser exitosos con dicho procedimiento. Seleccionar la biomecánica. Definitivamente, si conocemos la maloclusión, perdón, vamos a poder seleccionar una biomecánica ideal para dicho propósito. Seleccionar el sistema de anclaje. En este caso que hablamos de los microtornillos, definitivamente son casi una herramienta ya cotidiana, ¿no? En la consulta, sobre todo cuando se trata de hacer retracción, distalización, meserización, etcétera, pues en sus diferentes usos, ya se ha vuelto una herramienta bastante común a tenerla ahí a la mano para utilizarla de forma cotidiana. Corregir el plano cruzado. Claro, por supuesto, todos estos cambios que se proponen a la hora de aplicar una biomecánica, pues inciden directamente en el plano cruzado. Elegir individualmente tus aditamentos, ciertamente el movimiento y la puesta en acción de cierta biomecánica, anclándonos en microtornillos o no, depende de la utilización o incorporación de diferentes accesorios o aditamentos que nos permitan lograr dicho objetivo. Y pues dar estabilidad oclusal, pues, que es el propósito final de un tratamiento, ¿no? Que haya una adecuada interrelación de la mordida, dientes superiores e inferiores, que tengan una estabilidad adecuada a efectos de que
se prevengan un montón de problemas que ya se han descrito. Rápidamente les recuerdo, pues, las principales zonas en las cuales se puede colocar dichos microtornillos. Pues tenemos aquí la leyenda en color morado, la zona de crestas infracigomáticas. Como pueden ver, tenemos también en color amarillo las zonas de la meseta o shelf mandibular, para casos también de microtornillos extraalveolares. Y en color verde, pues les menciono acá las zonas para colocación de tornillos inter o intrarradiculares. Ciertamente, pues la selección del tornillo, como ya lo vengo mencionando, pues va a depender de la zona donde se vaya a colocar dicho microtornillo, tanto para el diámetro como para la longitud de dicho tornillo. Así por igual, pues el tipo de movimiento o el tipo de biomecánica que vayamos a poner en marcha, pues va a depender de la ubicación o de la colocación en cuál zona específica se vaya a utilizar ese tornillo para poder seleccionarlo de forma adecuada. Podemos ver en las imágenes, pues, algunas de estas zonas que se vienen mencionando, tanto para tornillos interradiculares como para tornillos extraalveolares. La zona infracigomática o inferior a lo que es el hueso malar, el caso de la tuberosidad del maxilar, la sínfisis del mentón, el paladar, en fin, son diferentes zonas en las cuales se puede colocar un tornillo a efectos de poner en marcha alguna biomecánica. Importante tener en cuenta este concepto, principio de retracción y distalización. Mientras más cerca del centro de resistencia apliquemos la fuerza, mayor será el movimiento de traslación del diente. Fíjense, yo algunas diapositivas atrás les venía comentando precisamente la importancia de recordar esos conceptos de biomecánica, ¿no? Fuerza, centro de resistencia, momento, centro de rotación, torque, tipping, todos estos conceptos básicos que se aplican al movimiento dental y a una biomecánica propiamente dicha, es fundamental, sobre todo a la hora de poner en marcha algún tipo de movimiento anclándonos en microtornillos. No va a ser la excepción, por supuesto. Por tanto, mientras más cerca del centro de resistencia apliquemos la fuerza, mayor será el movimiento de traslación del diente. Es decir, cuando se quiere mover en cuerpo el diente, cuando queremos que el diente sí se mueva completamente en cuerpo y no en inclinación, es importantísimo que la fuerza que apliquemos vaya lo más paralela posible al centro de resistencia de los dientes. Aquí vemos en esta imagen la ubicación o bueno, un superpuesto de lo que sería la ubicación de microtornillos para distalamiento, cierre de espacio post extracciones y la respectiva retracción de los sectores anteriores. Ciertamente, pues la flecha nos indica hacia dónde sería ese movimiento, anclándonos respectivamente en dichos microtornillos como tal. Para este efecto, siempre es recomendable que las muelas de juicio o terceros molares se quiten con previa anticipación para que ese tipo de biomecánicas de retracción o distalización, pues sí realmente sea mucho más efectivo. Vemos aquí en la imagen cómo se ve en boca, pues lo que es la ubicación del microtornillo a nivel de la cresta infracigomática. Hay dos formas de colocar dichos microtornillos. Hay una vía donde se puede hacer como en dos pasos, introduciendo el microtornillo de forma lo más horizontal que se pueda y a medida que se introduzcan las dos primeras roscas se empieza a verticalizar y ya luego nos vamos hasta arriba para terminar precisamente con la posición final del tornillo lo más vertical posible. O pues hay una técnica directa, palpando o tocando, ¿no? Con bastante cuidado, pues la zona donde se va a insertar el tornillo e ir directamente, si tenemos la pericia y la seguridad respectiva, de ir directamente con un solo movimiento vertical. Claramente, pues no solamente dependerá en este caso para este tipo de técnica al momento de colocarlo, no solamente dependerá de nuestra pericia o habilidad, sino también de algunos factores que no dependen propiamente de nosotros. Recuerden que a veces está la limitación de los tejidos blandos del paciente. Hay pacientes que son más cachetoncitos, que tienen poco más fibroso las mejillas, con más rigidez, con menos elasticidad, aperturas muy pobres, muy poca apertura del paciente, que realmente nos limitan bastante el poder quizás colocarlo
de una sola intención en sentido vertical en esta zona. ¿Ok? Aún así, sin embargo, pues suele ser bastante viable en la mayoría de los casos. Muy bien, importante, fíjense. La biomecánica puesta en marcha conllevará a la confección y fijación de algunos accesorios para poder obtener el resultado deseado. Es decir, no solamente dependerá de la colocación del tornillo y se hará la magia, ¿no? La magia se va a hacer pensando, poniéndole un poquito de cabeza al asunto y utilizando los diferentes accesorios que se tengan que utilizar a efectos de poder lograr dicho movimiento en la dirección que se haya planificado. Como pueden ver en la imagen, tenemos no solamente la ubicación de un microtornillo, sino tenemos resortes ploys, tenemos cadenas elastoméricas, tenemos vástagos o en este caso hooks crimpables, rectos, de tipo ganchos, multiniveles y la confección de un dispositivo que es bastante útil y en mi caso pues lo vengo usando con mucha regularidad en casos que tengamos que instalar y retraer, que es el Lightning Jeep o cursor. En este caso vemos pues que está confeccionado, puede ser en alambre redondo, puede ser en alambre rectangular, tanto en alambres de 28, 32 o 36. Definitivamente cualquiera de estos calibres va a ser de utilidad para poder confeccionar dicho sliding o cursor. Muy bien, vemos en la imagen, en esta proyección PA, cómo se ubican dichos microtornillos extraviolares, los dos en la cresta infracigomática y los otros dos a nivel del shelf mandibular. Casos de biprotrusiones, donde tenemos pues definitivamente la necesidad de ambos maxilares tener, o ambas arcadas, pues para el sector anterior tener que retroinclinar o tener que retraer, es una muy buena opción el colocar los 4 microtornillos. Vemos la imagen acá de una tomografía, un corte volumétrico, de lo que es esa meseta o shelf mandibular, un sinónimo para ambos casos, por supuesto, donde vemos esa ubicación de lo que es esa zona anatómica donde se coloca dicho microtornillo. Entiéndase la importancia del tornillo con perfil transmucoso a efectos de tener una parte libre fuera de lo que es la mucosa y fuera del hueso. Solamente insertaríamos, perdón, en el hueso lo que es la parte roscada, es la parte activa propiamente del tornillo, que es la que va a introducirse y va a quedar fuera de la mucosa, pues todo este segmento intermedio que se ve bastante largo del tornillo, que es el perfil transmucoso. Estos efectos de poder evitar problemas con la mucosa, ¿no? Que se nos pueda enredar la mucosa en el tornillo, que se puede inflamar, infectar, en fin. Aún así, siempre sigue siendo a veces una batalla en algunos casos. Repito, no todos los casos son ideales. Hay situaciones donde la propia anatomía del paciente, del tejido blando, no nos ayuda, no nos colabora en ese sentido. Pero, pues bueno, siempre ahí hay esperanzas de que todo salga bien desde el principio. Vemos una imagen radiográfica de lo que es la ubicación del microtornillo. Siempre es importante tener una secuencia radiográfica posterior a la colocación del microtornillo. Tanto antes como después debemos tener la imagen radiográfica o inclusive tomográfica para poder planear con certeza la ubicación de ese tornillo. El conocer pues la anatomía, el conocer qué cantidad de huesos se cuenta o con la que contamos a efectos de poder colocar en una zona que posteriormente pues no nos vaya a generar un fracaso al microtornillo. Sin embargo, más allá de conocer estos aspectos que son súper fundamentales, es importante también saber que en una radiografía, en este caso, pudiésemos pensar que el microtornillo está contactando con el diente y no es así. El microtornillo en este caso está superpuesto. Recuerden que está en una ubicación hacia la cresta infracigomática y simplemente es una superposición del tornillo sobre el diente en lo que es la imagen como tal. Entonces, para que si sucede esto, sobre todo para los casos que que puedan ser principiantes en la colocación de un tornillo, importante tener estas consideraciones para no asustarnos y luego pues estar quitando el tornillo sin necesidad. Aquí vemos otra imagen, fíjense cómo el recurso
resorte close, en este caso, es bastante útil, muy útil. Si hablamos de resortes versus cadenas elastoméricas para realizar dicha retracción, definitivamente el resorte va a ser mucho más bondadoso porque nos va a mantener mayormente la fuerza durante el periodo que dure el paciente en casa hasta que regrese nuevamente. Y a efectos pues de ese movimiento, ese milímetro, milímetro y medio que queremos que vaya moviéndose el diente mes tras mes, definitivamente un resorte close coil nos va a brindar mucho más garantía de que se mantenga la fuerza para ese efecto deseado. Vemos cómo se distiende, evidentemente para colocar o distenderlo y seleccionar el tamaño del resorte close coil, tenemos que utilizar nuestro respectivo dinamómetro que nos permita pues medir la fuerza de distensión y de retracción que va a aplicar este resorte close coil. Vemos acá otra imagen, otro ejemplo donde no solamente se usa el resorte, sino que se pone en escena el cursor o sliding jig acá en la parte superior y vemos en la parte de abajo cómo se observa la colocación de un crimpable. Entonces, definitivamente según la necesidad y lo que queramos realizar, podemos incluso combinar la colocación de un accesorio con otro. Importante tener en cuenta estos aspectos biomecánicos, sobre todo a la hora de seleccionar los accesorios que se vayan a incorporar para realizar dicho movimiento. Si nuestro objetivo es, si bien sea cierre de espacio, la retracción del sector anterior, como se llama, o como le pusimos de nombre al tema del día de hoy, fíjense la importancia de la ubicación del accesorio a efectos de obtener un movimiento u otro. Como vemos en la imagen superior izquierda, fíjense cómo la cadena o bien sea el resorte va directamente casi hacia el hook de lo que es el canino. Podemos pensar que es el hook del canino, podemos pensar que sea un hook crimpable pequeño. El punto está es que la dirección de la retracción no va paralela al centro de resistencia del diente. Se está alejando bastante o considerablemente de lo que es el centro de resistencia del diente. Por consiguiente, no vamos a tener un movimiento de traslación pura, sino que vamos a tener es un movimiento de inclinación o de torque sobre los dientes anteriores. Entonces esto es importante considerarlo. Recuerden que cuando hacemos una retracción en un cierre de espacios o en una distalización, siempre vamos a tener intrusión de los segmentos posteriores y extrusión de los segmentos anteriores. Por consiguiente, hay que considerar este aspecto, sobre todo entendiendo que hay ciertos pacientes con características que nos pueden en este caso, jugar a de favor con este tipo de biomecánicas. Por tanto, si nos alejamos del centro de resistencia, vamos a tener un movimiento de inclinación mayor de los incisivos más que de traslación. Y se va a expresar mayormente la extrusión sobre los segmentos anteriores. En el caso que estemos lo más cerca, como vemos en la imagen superior derecha, estemos lo más cerca del centro de resistencia, apoyándonos en un gancho largo, bien sea con un sliding jig o bien sea con un gancho multiniveles, pero que vaya o nos proyecte la aplicación de la fuerza a lo más cerca del centro de resistencia. Esto nos permitirá que se exprese un movimiento de traslación pura, es decir, que podamos mover en cuerpo los dientes y que no sea más inclinación, sino más traslación. Vemos la imagen inferior izquierda como se nos expresa otra imagen o se nos menciona aquí otra imagen donde estamos con el vector de fuerza y de retracción por encima del centro de resistencia del diente. En este caso, ¿qué vamos a obtener? Repito, un movimiento de traslación menor, mucho menos efectivo, y por consiguiente vamos a tener un movimiento en torque, pero a la inversa. Ya no va a ser un torque negativo, sino un torque positivo. Los incisivos se pudiesen vestibularizar porque nos estamos yendo por encima del centro de resistencia de dichos dientes. Importante va a ser que tengamos, dependiendo del caso y las características de la maloclusión del paciente, puesto en escena el control vertical. No solamente el poner en marcha la retracción y el cierre de espacio según sea el caso, realizando el movimiento sagital respectivo, sino tenemos que considerar el control vertical,
que tengamos que realizar en dicha biomecánica. Recuerden, como vengo mencionando, lo vuelvo a comentar, la importancia de entender que al retraer siempre vamos a tener intrusión posterior y extrusión anterior. Por consiguiente, si yo tengo un caso, por ejemplo, de un paciente muy dólico, muy vertical o incluso con mordida profunda, tenemos que considerar en este caso el no aseverar mucho más esa mordida profunda que ya el paciente presenta a sus inicios. Por tanto, es importantísimo, quizás como se ve en la imagen, el anclarnos en un tornillo en la zona anterior y de forma simultánea generar la retracción y el control vertical, bien sea para corregir la mordida profunda o para evitar que se nos pueda profundizar mucho más la mordida con ese movimiento de retracción y distalización. Fíjense en esta radiografía lo bonito de este caso, cómo tuvimos ese cambio en lo que fue el torque de los dientes, la inclinación que esos dientes presentaban al inicio. Vemos la radiografía del lado izquierdo, cómo estaban de pro inclinados. Esta era una paciente que ya venía de un tratamiento previo. La sometimos al retratamiento de ortodoncia y pues fíjense los cambios cefalométricos, como a nivel de los incisivos se expresaron. Claramente, pues bueno, hay una condición esqueletal per se en la paciente, una paciente muy dólico, una paciente pues clase 2 franca, por supuesto. Sin embargo, pues bueno, efectos de poder compensar con el movimiento dental, fíjense lo bonito, anclándonos en microtornillos de corregir dichas inclinaciones. El uso de cadenas elastoméricas, pues también son un recurso bastante útil y bastante común. Sin embargo, pues consideremos lo que ya les comenté, la aplicación de la fuerza y el que se mantenga dicha fuerza. Recuérdense que con las cadenas elastoméricas se pierde muy rápidamente, pues prácticamente a la semana se pierde la mitad de la fuerza aplicada con una cadena elastomérica. Por consiguiente, a efectos de mantener la intensidad de la fuerza, el efecto que queremos obtener en esa evolución del control respectivo con el paciente, pues considerar un recurso u otro según sea el caso. Fíjense cómo se ve claramente cómo va la cadena desde la cabeza del microtornillo a lo que es el gancho crimpable ubicado distal al canino. Intraviolares. Aquí tenemos otro escenario, ¿no? No solamente podemos hablar de retracción con microtornillos ubicados en puntos extraviolares, sino también a nivel de las zonas intra o interradiculares respectivamente. Fíjense la importancia de planificar, de combinar pues el uso de varios accesorios, de varios aditamentos. Aquí el caso, más que hacer una retracción, estamos realizando más bien es una mesialización en el caso de la imagen superior. Ya es el mismo paciente. Sin embargo, fíjense cómo tuvimos dos escenarios distintos en el cual pusimos en uso los microtornillos. En una primera instancia vemos la imagen inferior, paciente clase 3 con mordida cruzada. Una vez que se braqueó, pues evidentemente pues se descompensó parte de la compensación que el paciente tenía, se expresó la maloclusión, se asentó mucho más esa mordida cruzada que el paciente traía en su inicio. Se hicieron extracciones de premolares. Fíjense cómo fuimos llevando con un respectivo cambio vertical que nos los brindó este bloque de acrílico que se ve en la imagen, y empezamos a hacer el cambio sagital en el paciente para ir, por supuesto, descruzando la mordida. Ya más avanzado, como vemos en la imagen superior, es el mismo paciente. Fíjense cómo se observa la mordida completamente descruzada y donde ya prácticamente lo que se está realizando es la mesialización de los sectores pósteros superiores para generar un poquito más de compatibilidad oclusal a la hora ya de terminar de asentar la mordida. Entonces, se ve bastante dramático el cambio, quizás, o bastante positivo, diría yo, ¿no? Pero digo dramático porque, pues, desde cómo en su inicio estaba y la evolución que ha tenido, pues es asombrosa, ¿no? Por tanto, pues, fíjense que haciendo una buena biomecánica y utilizando los accesorios adecuados, vamos a tener una evolución muy, muy buena. Dicho esto de la combinación de accesorios, pues vemos aquí en la imagen cómo se utilizan varias cosas, ¿no?
la confección de un cursor o sliding jib, el uso de resortes close directamente desde el tornillo a lo que es el gancho del sliding. A su vez también cargamos cadenas elastoméricas directamente al mismo microtornillo cuando queremos también ir corrigiendo la línea media de forma simultánea, ayudándonos solamente a que se vayan este, generando espacios en el sector posterior, sino también de forma simultánea ir ganándole al tiempo, combinándolo con resortes open coil, la cadena elastomérica que también nos va a ayudar en ese sentido, combinar o usar elásticos intermaxilares, también va a favorecer muchísimo la biomecánica que estamos utilizando. Sobre todo esto de acortar el tiempo de tratamiento, ¿no? Que quizás es uno de los principales requerimientos del paciente, ¿no? Que sea un tratamiento rápido, que no demore tanto. Lógicamente no podemos hacer milagros y tenemos que ser conscientes de la realidad y eso es ponerlo al paciente, pero mientras dominemos y tengamos claridad de cuántos recursos podemos utilizar en dichas activaciones, pues seguro que le vamos a ganar un poquito al tiempo en ese sentido. Por eso ponga toda la carne al asador. Definitivamente creo que es importantísimo que todo lo que se pueda utilizar y todo lo que pueda complementar y favorecer a que dicha activación sea lo más bondadosa posible, hay que usarlo. Si tienes que combinar un montón de cosas, claramente pues nos va a exigir más en el control, nos va a exigir que tengamos un poquito más de paciencia, porque activaciones con tantos accesorios definitivamente no son activaciones ligeras, son activaciones que demandan tiempo, que demandan bastante concentración, porque son muchas las cositas que se tienen que colocar en boca y se ven muy fáciles en la foto, pero a la hora de tener que estar sentado ahí con el paciente no es tan sencillo, demanda tiempo y concentración, ¿ok? Pero pues definitivamente es importante que si podemos combinar y utilizar la mayor cantidad de accesorios posibles a modo de ganarle al tiempo, pues hay que hacerlo. Fíjense cómo tenemos aquí casos donde instalamos y mesializamos de forma simultánea. En el caso de esta imagen es la misma paciente en activaciones distintas, pero cómo se alcanza a observar que en la parte superior estamos retrayendo, estamos corrigiendo el torque de la zona anterior, mientras que en la parte inferior se observa claramente cómo estamos mesializando estos molares por pérdida prematura de un molar y pues a efectos de poderle evitar quizás el gasto futuro al paciente de un implante para una rehabilitación protésica futura, pues el paciente lo va a agradecer muchísimo. Por tanto, si tenemos el recurso para poder hacerlo, mesializar un molar, en este caso combinándolo con un gancho de poder o un power arm directamente al molar inferior, y la tracción que estamos haciendo desde dicho brazo de poder al microtornillo ubicado acá entre los premolares, pues definitivamente es un logro el poder corregir dicho problema sin tener que usar un implante futuro. Aquí vemos la imagen de los ganchos también. Fíjense la importancia de utilizar este recurso, sobre todo cuando queremos tener esa fuerza a nivel del centro de resistencia del diente. Repito, mientras más cerca del centro de resistencia del diente vamos a tener un movimiento en cuerpo, un movimiento de traslación mucho más puro y mucho más controlado a efectos de lo que se quiere lograr. En el caso de los interradiculares, quizás el temor muchas veces viene siendo a la hora de la colocación el perforar una raíz o el colocarlo en una zona que no sea la adecuada. Tenemos que entender algunas cositas, ¿no? Sobre todo para que perdamos el miedo de cara a la colocación de estos tornillos. Es muy raro, es muy difícil, la verdad, que un microtornillo alcance a perforar la raíz de un diente. Tendríamos que ensañarnos demasiado y no entender quizás el hecho de que a lo mejor nos podemos topar con una raíz y que simplemente pues no podemos forzarlo, ¿no? Si es el caso, pues fácilmente identificamos que no es allí, que tenemos que retroceder, cambiar un poquito la inclinación del drive y seguramente colocaríamos en la posición ideal el microtornillo. Sin embargo, repito, es bastante difícil pensar que podamos perforar una raíz con un microtornillo. Aún así no se está exento de dicho accidente. Ahora, en la planificación de la colocación de estos tornillos, pues podemos confeccionar incluso unas guías previas y se toma una radiografía para que
con esta guía de alambre, pues veamos con suma precisión, ¿no? Podamos ver dónde va a ser la ubicación de colocación de este microtornillo. Claro, entender también para el caso de los interradiculares que las zonas o el paralelismo entre las raíces, pues varía y la anchura existe de hueso entre las raíces de los dientes varía según el grupo de dientes del cual estemos trabajando. No es lo mismo hablar de los incisivos inferiores donde tenemos prácticamente un ancho interradicular muy reducido, muy reducido. A veces incluso hasta un microtornillo de 1,6 de diámetro nos cuesta ubicarlo en esa zona con todo y más. Imagínense un tornillo mucho más grueso. Las zonas posteriores pues son en este sentido un poco más nobles, nos brindan mejor espacio. La zona entre canino y premolar también nos brinda muy buen espacio. Son aspectos que tienen que verse previamente en la radiografía. De igual forma, recuerden, a veces no se tiene el paralelismo correcto entre las raíces están divergentes o convergentes entre sí y pues nos restan espacio a veces al lugar preciso de ubicación del microtornillo. Fíjense esta otra imagen, lo útil o la amplia utilidad que en el cierre de espacio pues nos puede brindar un microtornillo interradicular. En el caso de la imagen superior derecha, fíjense cómo establecimos como una especie de bastón rígido entre el microtornillo y el tubo respectivamente para generar anclaje al tubo. Ya aquí quisimos simplemente realizar un cierre de espacios, no nos convenía ya para el momento el incorporar ganchos ni accesorios que en algunos casos para ciertos pacientes pueda resultar molesto en la mucosa y pues decidimos hacer una mecánica de cierre de espacio lineal al mismo nivel de las coronas de dientes con la cadena elastomérica, pero generando un anclaje respectivo al sector posterior con ese bastoncito de resina que se ve directamente del tubo a la cabeza del microtornillo. En la parte inferior vemos cómo pues tenemos la combinación no solamente de una cadena elastomérica desde el tornillo a los ganchos, sino también la utilización de una cadena de control de torque para el sector anterior. Es decir, generar retracción, generar movimiento en cuerpo y a su vez corregir inclinaciones a través de la cadena de control de torque. Esto se puede hacer, se puede combinar, es cuestión nada más de saber qué es lo que se quiere y se necesita hacer. La verificación radiográfica, pues es importantísimo, como vengo comentando, es a veces de cuidado, ¿no? Esta zona, sobre todo cuando está reducido ese espacio entre las raíces. Por tanto, siempre tenemos que considerar tomar una radiografía posterior a la colocación de un microtornillo interradicular para pues, evitar allí que se pueda estar comprimiendo el ligamento periodontal o quizás que lo hayamos dejado sobre la cresta ósea muy superficialmente y pues se pueda perder el tornillo a las primeras de empezarlo a cargar. Entonces, siempre hacer un control radiográfico y de igual forma, pues tener muy presente que la radiografía siempre va a tener su distorsión, repito. Hay que entender que según la angulación del cono, del rayo, de la dirección, en este caso del rayos X y del sensor, si es sensor o radiografía, pues puede a veces generarnos allí confusión por la distorsión que nos genera dicha angulación. Muy bien, fíjense cómo en casos de extracciones, como teníamos un overjab en el caso de esta pacientita, un overjab tan marcado, un overjab bastante amplio, y como posteriormente con la realización de extracciones de premolares y la puesta en escena de la retracción, anclándonos en microtornillos, pues definitivamente es una maravilla. Fíjense cómo ese overjab cambió, cómo se resolvió ese problema y en un tiempo bastante rápido, bastante corto. Recuerden que en mecánicas tradicionales o biomecánicas tradicionales esto conllevaba mucho más tiempo, conllevaba a utilizar aparatos en boca que aún así no terminaban siendo suficientemente efectivos, como era el caso de los arcos transpalatinos o botón de Nance o la combinación de transpalanan, etcétera, arco lingual para el caso de la arcada inferior, terminaban siendo aún así recursos que no eran tan seguros a la hora de generar el anclaje deseado para los sectores posteriores. Por tanto, pues el microtornillo, en este caso, pues sí nos brinda una amplia garantía en ese sentido. Si lo colocamos en el lugar adecuado, si tenemos en cuenta cada uno de los factores que acabo de mencionar y poco más, definitivamente va a ser un éxito que el microtornillo esté allí en boca
corregir el problema que queramos mejorar. Fíjense cómo se ve la cabeza del tornillo bien bonita, la zona bastante rosada, si el paciente tiene buena higiene, si es un paciente cuidadoso, no tiene por qué haber problemas con respecto a la utilización del microtornillo. Bastante sano, pues son procedimientos que prácticamente son indoloros. Ya saben que durante la colocación, pues sí se coloca la anestesia respectiva, pero en el posterior a esto, pues es bastante noble la colocación de un tornillo si el paciente es un buen paciente. Otro ejemplo. Otro ejemplo acá que tenemos donde se colocaron microtornillos aprovechando estos espacios de déntulos. En casos como estos, pues sin duda es mucho más simple. No hay que rompernos tanto el coco o la cabeza pensando o cuidando que si la anatomía, que si esto, que si el diente y la raíz, etcétera, porque pues básicamente pues lo tenemos muy sencillo ahí en dicho espacio de déntulo, ¿no? Efectos de retraer, una paciente de clase 3 pues de características quirúrgicas. Malamente, pues no quiere pasar por el quirófano, la señora, pero pues vamos a tratar de compensarlo un poco para que luego protésicamente, obsérvese que los incisivos centrales pues están ausentes, ahí tenemos unos dientecitos artificiales, pero pues tratar de corregirle un poquito la maloclusión para que ya luego su rehabilitación sea lo más bonita posible. Otro escenario distinto, ya no hablamos solamente de retracción, sino incluso de intrusión de molares. Vemos como tenemos ahí un tornillo interradicular. Por la parte palatina también colocamos uno y hicimos un anclaje tanto por vestibular como por palatino a efectos de poder levantar o intruir, en el término correcto, intruir en este caso el premolar, que está bastante extruido por la pérdida de, en este caso, el premolar, ¿no? Recuerden, al no haber un control vertical por parte de un mismo diente, pues se produce básicamente esto, ¿no? La extrusión de un órgano dentario. Caso complicado, sobre todo porque el canino se le llevó el lateral y pues a su vez también el canino le tuvieron que extraer. Ya cuando llegó conmigo venía con tal defecto y pues fue bastante complicado manejar dicha maloclusión, sobre todo cuando se tienen estas ausencias en lugares que te genera bastante complicación para la aplicación de ciertos movimientos. Otro ejemplo, no tanto destacar la ubicación del tornillo, sino el tipo de accesorio que se puede utilizar directamente al arco para poder en este caso llevar la cadena y generar la retracción. Repito, pueden ser hooks crimpables, puede ser este tipo de hook que es atornillable directamente al alambre, ganchos cortos, ganchos largos, ganchos medianos, ganchos multiniveles, el cursor o sliding jig, todos estos son recursos que van a ser súper favorables. Lo importante es saber para qué lo vamos a utilizar. El control vertical, fíjense la importancia, ¿no? Del control vertical. El poder intruir el sector anterior, anclándonos también en los microtornillos, y a su vez el retraer, porque fue una paciente super clase 2 tenía un overjet pero gigantesco, demasiado exagerado en su inicio, recuerdo, y pues como ya en control sagital, pues nos mantenemos anclados al microtornillo para que no se vuelva a expresar nuevamente ese overjet, sobre todo cuando estamos intruyendo. Esto es algo muy importante, recuérdese que cuando se intruyen en los sectores anteriores, con mecánicas de ancladas a microtornillos, es muy común que los incisivos también vuelvan a expresar un torque positivo, vuelven a por inclinarse. Y pues para evitar dicho movimiento, pues hay que mantener el anclaje en el sector posterior. En este caso lo hicimos con microtornillo igualmente. Ya para finalizar, bueno, hablemos de las ventajas de los microimplantes o microtornillos. Pues nos van a brindar excelente anclaje, ya lo dijimos, requieren la mínima cooperación del paciente, requiere de menos tiempo de tratamiento, mayor control sobre los movimientos realizados y simplifican la mecanoterapia y la aparatología en cavidad oral y extraoral. Definitivamente todo esto es cierto. En contraindicaciones, pues, sobre los cuidados, ojo, alerta con esto, ¿no? Alteraciones psicológicas, hay pacientes que pues son muy aprensivos, pacientes que de por sí sentarse en la silla es un suplicio y es un problema terrible, pacientes con condiciones especiales, ¿no? Algún tipo de condición especial que tengan, psicomotora, etcétera, pues también cognitiva incluso, van a representar un problema. Presencia de infecciones orales activas, pues si hay bacterias, pues no podemos pretender colocar un tornillo que nos pueda potenciar quizás o acentuar esa infección que el paciente tenga en boca.
Enfermedad periodontal no controlada, pues aquí no hay ninguna garantía de nada. Si no hay hueso, si está una enfermedad agresiva que esté prácticamente llevándose el hueso, pues no hay nada que hacer. Presencia de patologías como tumores o quistes cercanos al lugar de colocación, pues bueno, ya saben ustedes que un quiste, un tumor, un acceso genera pues reabsorción de la zona donde está produciéndose y pues si está allí y necesitamos colocar el tornillo en esa zona, pues ni modo, no se puede, ¿no? Ya hay otro asunto peor. Corticales delgadas y retención insuficiente. Más que hablar de corticales delgadas, pues es tener en cuenta el punto exacto donde se tiene que colocar el tornillo. Hemos tenido nosotros también fracasos sobre todo para el maxilar, que es muy común que si cargamos de una vez el tornillo, si aplicamos la fuerza de una vez en el mismo momento de la colocación del microtornillo, podemos tener fracaso del tornillo. Esto es importante considerarlo. Recuerden, el maxilar tiene un hueso esponjoso versus la mandíbula, que es un hueso compacto. Son características totalmente distintas. Por consiguiente, en recomendación para el caso del maxilar, siempre esperar por lo menos una semana o unos días posterior a la colocación del tornillo para poderlo activar. ¿De acuerdo? Enfermedades óseas metabólicas progresivas, problemas de osteopenia, osteoporosis, proximidad radicular, es decir, si los dientes están con sus raíces muy convergentes entre sí, pues lógicamente habrá que trabajar primero el paralelismo de las raíces y hacer espacio para colocar el tornillo si aún así sigue siendo necesario. Enfermedades sistémicas no controladas, pacientes jóvenes con centros de crecimiento activos, pacientes bajo tratamiento de radioterapia en los maxilares. Entiéndase que en estos pacientes es de sumo cuidado la indicación de los bifosfonatos que ocasionan luego necrosis a nivel de hueso y pues todo esto juega en contra definitivamente si vamos a colocar un microtornillo ortodóntico. Complicaciones, pues podemos tener contacto radicular. Les decía yo que es bastante eh, raro quizás que podamos lastimar una raíz, porque automáticamente el sentir la dureza, pues el tornillo no va a pasar, no va a ir más allá de donde la raíz no le permite. Sin embargo, se han reportado accidentes. Perforación del seno maxilar, son más comunes de las que se creen. Si no se perfora más de 2 milímetros el seno maxilar, pues no hay de qué preocuparnos, ¿no? El mismo tornillo pues genera allí como un tapón con el seno, ¿ok? El problema está es cuando quizás se usa un tornillo muy largo y si se perfora por más de 2 3 4 milímetros quizás, pues ahí sí pudiésemos tener algún tipo de problemita pues de infección, sinusitis, etcétera. Perforación de la cavidad nasal, contacto de estructuras vasculares o contacto de estructuras nerviosas. No estamos exentos a esto, ¿no? El que no haga esto, el que no trabaje con esto, pues no puede decir que no va a tener algún tipo de complicación. El que te diga que no tenga complicaciones o accidentes en algún momento es porque no trabaja con esto y pues definitivamente esa es la razón. Finalizamos con éxito y fracaso de los microimplantes. Importante que la superficie del microimplante no esté contaminada. Siempre debe hacerse una antisexia previa, ¿no? Con bien sea clorexidina, algún tipo de- puede ser también estas soluciones yodadas que sirven para limpiar también la zona. El paciente debe ser cuidadoso en el cepillado y enjuague, no sobrecargar el microtornillo, es decir, no sobrepasar la fuerza que también le tengamos que aplicar al microtornillo. Ya sé que podemos utilizar muchas cosas de forma simultánea y ir directamente al tornillo con cadenas, resortes, en fin, diferentes accesorios y someterlo a cierta fuerza, pero tampoco podemos llevarlo al otro extremo. Fuerzas mayores a 350 gramos, 400 gramos, ya vienen siendo fuerzas peligrosas, no solamente para los dientes, sino también para que el tornillo en su estabilidad, pues no nos la garantice, se pueda perder. Ahora, importante, el microtornillo pudiese volverse a colocar si llegamos a tener algún accidente. No estamos exentos a esto, pero pudiese volverse a colocar. Es esterilizarlo, lavarlo, desinfectarlo y pues volverlo a colocar. ¿Qué se sugiere? Por lo menos un par de veces, quizás una tercera. En algunos casos he tenido éxito que sigue manteniendo la superficie cortante o la punta cortante del tornillo y pues no me genera problema volverlo a colocar hasta en una tercera oportunidad. Sin embargo, pues entre una o dos veces es lo más común quizás que un microtornillo se pueda utilizar. Hay accidentes, por supuesto, que a veces el microtornillo se pueda fracturar
En casos como esto, quizás más depende es de nuestro propio accionar durante la colocación, ¿no? El cómo estamos colocando la fuerza, cómo estamos inclinando el maneral y el vástago respectivamente. Quizás en situaciones como esas podemos tener problemas de que se pueda fracturar un microtornillo o incluso que estemos seleccionando un tornillo muy delgado, ¿no? Y muy pequeño para una zona donde, pues, no va. Tiene que utilizarse otro tornillo, un tornillo más fuerte, más grueso que nos aguante la colocación incluso. Si el microimplante presenta movilidad, se producirá una respuesta inflamatoria, es muy común. Por este motivo es importante retirarlo y volverlo a implantar. Cuando se utilizan los microimplantes autorroscantes, se debe evitar arrastrar la mucosa oral hacia la perforación y que quede entre el tejido óseo y el microimplante. Es muy común que a veces entre las mismas roscas del tornillo pues se empiece a enrollar la mucosa. Por eso es importante retraer muy bien, aplanar bastante bien la zona donde se va a colocar el microtornillo, considerar la zona que no sea mucosa móvil, sino que sea más bien la unión mucogingival o incluso en sí adherida, es mucho más segura para colocar el tornillo para evitar que se pueda generar pues todo este enredo en las roscas del tornillo de la mucosa y que se pueda contaminar, etcétera, inflamar y pues empieza a recubrir prácticamente la superficie del tornillo. Si bien la osiointegración se puede producir a lo largo plazo, el microtornillo basa su retención en la fricción mecánica con la cortical ósea. Si es simple ponerlo, imagínense quitarlo. Quitarlo es bastante sencillo. Recuérdese que el microtornillo de ortodoncia no tiene osiointegración. Viene prácticamente en su aleación y en el baño pues, químico, pues todo lo que es el proceso de confección del microtornillo viene hecho para que no se osintegre. Ahora, es importante también considerar que en la colocación pues se batalla un poco más que quizás en el retiro. Inclusive para retirar un microtornillo pues ni anestesia tenemos que colocar. Nada más con consumo de espacio, lo hacemos despacito y pues se puede quitar el tornillo fácilmente. Al insertar el microimplante, un ángulo entre 20 y 45 grados es más favorable porque aumenta la superficie de contacto con la cortical ósea. Pues ya estos son consideraciones al momento de la colocación. Definitivamente va también, repito, de tu destreza, pero si lo puedes inclinar tantito para que te entre a la cortical, pues va a ser más seguro para la estabilidad futura de dicho microtornillo. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Vamos a por la 15 el sábado, 1 de junio. Espero que todos vayan con el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Si alguien dice lo contrario, bueno, cada quien con su conciencia. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, ¿Alguna pregunta, alguna duda? Igual aquí tienen mis contactos en la parte superior, tanto el correo electrónico como mi cuenta de Instagram. Para cualquier contacto, duda o consejo, pues por ahí podemos estar a la orden.